Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que se graba con un Pibel en la muñeca y el corazón contento. De verdad, estoy sobrepasado por la cantidad de noticias. A ver, os pongo un poco en contexto. Bueno, qué demonios, no. De hecho, si queréis conocer el contexto, lo mejor es que vayáis al Emilcar Daily de hoy, 29 de enero de 2025, porque ahí he hablado con Emilio Cano de lo que ha pasado. Y es que, básicamente, Google ha liberado el firmware de Pibel. Y eso ha sido lo que ha desencadenado una serie de cosas alrededor, una serie de movimientos. Y ahí en el podcast de Emilio, Emilcar Daily, hablando con él, hemos hablado un poco de lo que ha sido esto y qué era el Pibel, etcétera. Así que, si quieres contexto, vete allí. Esto es un poco para ampliar un poco más, porque me he quedado con ganas y tenía que comentar. A ver, bueno, pues por un lado es increíble. O sea, han liberado el firmware. El firmware del reloj. Lo que hace que los relojes de Pibel funcionen. ¿Qué ocurre? El aparato físico. Lo que no han liberado es la aplicación que va con el reloj. A ese respecto, sé que hay otra aplicación que se está empezando a desarrollar. La está haciendo la gente de Rebel, que son los que tomaron el testigo cuando Pibel desapareció y mantuvieron los servicios. Es un grupo de usuarios, básicamente, organizados alrededor de Discord. Y de hecho yo me acuerdo cuando estaban todavía en... ¿Cómo se llamaba aquello? Slack. En fin. El caso es que... claro, esto cambia muchas cosas. Y ha sido muy sorpresivo el tema de que Google haya liberado el software. Y ahora, leyendo una noticia en The Verge, entiendo de dónde ha surgido todo el tema. Realmente todo viene al final de Eric. Eric, que fue el que empezó todo esto. Eric Millamos. Como Eric. ¿Vale? El antiguo CEO de Pibel. Él cerró Pibel pues, por sus razones. De hecho, explicó bastante bien las razones por las que tuvo que cerrarlo. Y bueno, ha estado en Y Combinator, una aceleradora de startups, ha intentado hacer su intento de teléfono inteligente con un twist, con un cambio, ¿no? Distinto. Ha hecho también ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Viper, perdón. Viper, que es un messenger que permitía conectar con un montón de redes de mensajería, entre ellas la de Apple, y ahí es donde, bueno, tuvo bastante polémica. Todo esto, todas estas cosas, pues le han movido, pero él lo que dice es que no se sentía lleno del todo, que nada llegaba a lo que él sentía, él consiguió con Pibel, y es verdad, vamos. Creo que todos estamos de acuerdo. Entonces, lo que comenta es que en esta ocasión lo quiere hacer de otra forma, lo quiere hacer de forma que sea algo autofinanciado, que no haya financiación de terceros, financiación, ¿cómo llaman? Venture Capital, exacto, y tampoco quiere hacerlo por Kickstarter, ¿vale? Entonces, bueno, va a ser algo pequeño, obviamente, va a ser algo particular y va a ser algo para una comunidad que es pequeña, pero que es, como decía Emilio en el episodio, muy resiliente. Aquí estamos casi 10 años después de que cerrara Pibel y hay mucha gente emocionada por lo que puede significar. 10 años después, y ya con el Apple Watch más que de sobra en el mercado, es normal que la gente se pregunte qué tiene de especial un reloj que si me apuras casi no tiene ni colores, ¿vale? Y que desde luego no es táctil, por suerte, diría yo. Bueno, vamos a ver un poco el tema. Eric, en su blog, ha escrito una entrada de blog en la que explica por qué quiere volver a traer Pibel y tal. Para él, bueno, pues el Pibel era la realización de lo que él esperaba, sobre todo
a nivel de la plataforma, del conjunto de gente que se juntó alrededor, de esa comunidad de usuarios y sobre todo usuarios avanzados que hacían aplicaciones y que hacían watch faces para este dispositivo, simplemente casi por amor al arte, ¿no? Y además, Pibel en su momento pues era muy generoso con ellos, ¿vale? Había mogollón de documentación, hizo muy fácil poder desarrollar para el teléfono, para el reloj, primeramente poniendo a disposición de todo el mundo un SDK, un conjunto de herramientas de desarrollo que podían instalarse, luego poniendo un desarrollo, un entorno de desarrollo en la nube, Cloud Pibel, que yo recuerdo, a ver, habría otros obviamente, pero para mí fue de los primeros que vi que podías programar directamente en la nube y llevar esas aplicaciones al reloj. Y ya en los últimos momentos, incluso metiendo en... esto es una tarea titánica, es una tarea de dioses, metiendo un intérprete de JavaScript para que las aplicaciones del reloj se pudiesen hacer en JavaScript. Es como... te estalla la cabeza, ¿vale? De hecho, estuve en su momento escuchando un podcast en donde explicaban las dificultades técnicas que les había implicado llevar un lenguaje tan potente y tan de alto nivel como es JavaScript a algo con tan pocos recursos como es el reloj, y era increíble. Y ese es el tipo de cosas que queremos volver a ver con Pibel. En el blog, en ese post que ha puesto Eric, pone como 5 principios básicos que tiene que tener el reloj que él quiere hacer, ¿no? Por un lado, el tema de que tenga una pantalla de papel electrónico, no de tinta electrónica. Es normal la confusión. De hecho, al principio siempre se ha utilizado a nivel de marketing esa distinción de que es tinta electrónica, pero no lo es, ¿vale? Relojes como los de Fossil, híbridos y tal, y algunos otros relojes híbridos que hay por el mercado sí son de tinta electrónica, pero este no, este es papel electrónico. ¿Cuál es la diferencia? Es más parecido, ¿vale?, a un Casio de los de toda la vida. Es como un LCD que gasta poquísimo, muy muy poco, y que funciona de forma parecida a la tinta electrónica, en el sentido de que cuando hay luz exterior, cuando hay luz en la luz del sol, pues se ve muy bien, ¿vale? Porque no tiene luz interna. Entonces, es prácticamente como si fuera tinta electrónica a muchos efectos. Otra cosa que tiene que tener es una larga batería. Yo decía, estaba en el episodio de Emilio, que yo veía que tenía que durar como mínimo una semana, que es lo que duraba un Pibel Time, pero con la tecnología de hoy en día prácticamente se podría. Entiendo que lo suyo es esperar más, ¿vale? Yo ahora mismo, por ejemplo, en el Fossil que tengo, pues me puede durar fácilmente más de 15 días. ¿Qué más? Que dice la experiencia de uso sea simple y bonita, ¿vale? O bella. Y es que, bueno, ahí la cosa va por gustos, pero a mí personalmente la experiencia del Pibel y sobre todo del Pibel Time, donde ya se refinó, me parece magnífica, con cosas que no se han igualado y no he visto en ningún otro lado, como es la timeline, por ejemplo, esa capacidad de poder moverte por tus próximas citas simplemente seleccionando un botón y viendo cómo suben y bajan, y encima, esa es la palabra, hay una serie de animaciones, tú ves cómo suben, cómo bajan, cómo cambian los iconos, etcétera. A pesar de ser una pantalla de papel electrónico, que no de tinta electrónica, eso les da la posibilidad de tener más refresco de pantalla y por lo tanto que ahí tenga animaciones y se usan, vaya que sí se usan muy bien. ¿Qué más tiene que tener? Botones y no simplemente, y no una pantalla táctil, que tiene sus cosas buenas, pero el botón tiene un feedback de verdad, o sea, estás tocando algo, ¿vale? Y parece una tontería, estamos en un mundo digital en el que cada vez todo se está sustituyendo por pantallas. Solo hay que ver los nuevos coches, cómo dejan de tener botones incluso para cambiar de carril, para poner los intermitentes.
Sí, Tesla, te estoy mirando a ti. Bueno, pues que están quitando botones para cosas que deberían de ser necesarias y se queda todo en una triste y simple pantalla. No, queremos poder tocar las cosas, queremos poder sentirlas, que por algo la gente está volviendo al vinilo incluso. Y por último, que sea hackeable. Hackeable en el sentido no de que alguien, un hacker ruso entre en tu reloj y te cambie la hora, ¿no? Sino en el sentido de que cualquiera pueda hacer aplicaciones y watch faces, o sea, esferas de reloj, para este reloj, ¿vale? Que no esté cerrado a la imaginación de los demás. Estas son las cosas que Eric dice en su post. Yo a esto añadiría reparabilidad, ¿vale? ¿En qué sentido de reparabilidad? En el sentido, como mínimo, de que a estas alturas del partido, en la situación en la que estamos en el mundo y con la conciencia que deberíamos tener, no puede ser que saques al mercado un dispositivo que no pueda ser mantenible, que no puedas cambiarle la batería, que no llegado a cierto punto puedas arreglarle la pantalla o lo que sea, ¿vale? Que no sea un trasto que es imposible de abrir y de reparar. Y ya no me vale la excusa de es que es muy pequeño y necesitamos hacerlo así porque no hay otra forma, porque ya se han visto opciones de que sí se puede y si no, pues ese es el tema. Hay que exigirnos más, ¿vale? Como de hecho se exigieron al principio, cuando empezaron con el primer Pebble y iban a China y les miraban con cara de pasada diciendo, ¿pero qué me estáis pidiendo aquí? Pero a pesar de ello, pelearon, perseveraron y consiguieron que incluso añadirle resistencia al agua a un reloj que en principio no estaba pensado para ello. Entonces ese tipo de cosas son las que esperamos ver. Yo estoy ilusionado, hay mucho más que estos días ha surgido de noticias. Estoy no solo emocionado, estoy sobrepasado, ¿vale? Entonces estoy un poco recogiendo toda esa información, estoy asimilándolo, ¿vale? De momento, porque todo esto no ha sido fortuito, como decía, Eric seguía con esto y lo que hizo fue, según este artículo de The Verge, es decirle que es el actual propietario de tanto del software como de la marca Pebble, cuidado. Pues decirles, oye, ¿por qué no hacéis open source el firmware? Y para su sorpresa le dijeron que sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a tener un nuevo Pebble seguramente. Es pronto para asegurarlo, pero dejadme soñar. Que no se va a llamar Pebble seguramente, porque esa marca es propiedad de Google. Pero que esperamos que nos dé lo que soñamos. Claro, todo esto me ha animado en su momento, ya lo he dicho en el episodio de Emilio y lo digo también aquí, a que si en su momento yo tenía un podcast sobre Pebble y murió, se cerró cuando la empresa acabó, no soy yo, es que ahora que está renaciendo ese podcast vuelva, ¿no? Bueno, dejadme que recopile, que asimile todo esto y que empiece a darle forma y os iré pasando cuando lo tenga, seréis los primeros en tener el feed del podcast. Y aquí acaba este episodio del podcast, que hasta ahora estaba en mi cabeza y en mi corazón, y que ahora está en la de todos vosotros. Así que tratadlo bien y compartidlo si os ha gustado. Podéis encontrar los medios de contacto y formas de suscribiros al podcast en tiempoescaso.com y nos escuchamos pronto. La música clásica no es solo un conjunto de notas escritas en un pentagrama, ni una simple sucesión de sonidos agradables.
Es un lenguaje universal, capaz de transmitir lo que las palabras no pueden. Es pasión, es emoción, es historia viva. Es el puente que conecta a los compositores de siglos pasados con nuestras vidas modernas, recordándonos que las grandes preguntas de la humanidad, el amor, la muerte, la esperanza, el dolor, siguen siendo las mismas. En el gramófono de Palangano no queremos que veas la música clásica como algo lejano o incomprensible. Queremos invitarte a un viaje para descubrir cómo los grandes genios de la música, desde Bach hasta Stravinsky, encontraron formas de expresar lo más profundo de su ser y cómo esas obras pueden seguir tocando nuestras almas hoy. Prepárate para explorar historias fascinantes, emociones intensas y los secretos detrás de las obras maestras, porque la música clásica no es solo para entenderla, es para sentirla. Y si permites que te acompañemos, te prometemos que jamás volverás a escucharla de la misma manera. Bienvenidos a este viaje por la música, bienvenidos a El Gramófono de Palangano.